Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar brevemente de las hepatitis. Entonces, aquí tenemos las 5 hepatitis, hepatitis A, B, C, D y E. Las más importantes van a ser A, B y C. Entonces, ahora más adelante explico cada una, pero vamos a comenzar con hepatitis A. La transmisión va a ser fecal oral, al igual que hepatitis E, que es fecal oral. La hepatitis A raras veces va a ser fulminante. De todas estas, probablemente sería la más probable que causaría una hepatitis fulminante, pero igual es algo bastante raro. La infección va a ser aguda en hepatitis A. Como es aguda, usualmente es algo que resuelve por sí solo, entonces el tratamiento va a ser sintomático, manejar si está con náuseas, manejar las náuseas, si tiene fiebre, manejar la fiebre y esperar que resuelva. Gen, es decir, el virus es ARN o ADN. Todos son ARN menos hepatitis B. No hay porcentaje de cronicidad porque no se vuelve crónica y no es transmisible por transfusión. Ok, entonces vamos a hepatitis B. En el caso de hepatitis B, la transmisión va a ser más que todo sexual sobre parenteral. Aquí lo que pasa es que el resto de las hepatitis pueden transmitirse tanto sexual como parenteralmente, pero en el caso de hepatitis B, usualmente la transmisión va a ser sexual. Fulminante, que cause una hepatitis fulminante, muy raro. En cuanto a aguda o crónica, esta sí es la peculiar. Me va a generar una infección aguda que puede resolver o en un porcentaje muy bajo de los casos puede pasar a crónica. Entonces, usualmente es aguda y resuelve. Y con usualmente me refiero más al 90% de los casos. El gen va a ser ADN, a diferencia de los anteriores. El porcentaje de cronicidad, o sea, de que van a casos crónicos, 5 a 10%. Y el porcentaje de casos de hepatitis B que sea por casos de transfusión es aproximadamente un 5 a 10% asociados a transfusión. En cuanto a hepatitis C, aquí va a ser parenteral sobre sexual. Usualmente en el caso de hepatitis C, casi siempre están pensando en una persona que usa drogas intravenosas. Que progrese a hepatitis fulminante es extremadamente raro. En cuanto a la infección, aunque es como hepatitis B que puede tener pues un periodo agudo, usualmente me interesa más la parte de hepatitis C crónica porque usualmente la detecto en su periodo de cronicidad, porque no va a tener síntomas agudos, usualmente como las hepatitis. En cuanto al gen, va a ser ARN también. El porcentaje de cronicidad, si es muchísimo más alto, un 80%. Y el porcentaje que da con transfusión es bajo, ya por los screening ha bajado muchísimo en todos los países, menos al 2%. Aunque aquí sí es peculiar mencionar que antes de ciertos años, por ejemplo en Estados Unidos en 1990, las personas que iban a donar sangre no se medían los niveles, que si tenían o no hepatitis C, y varias infecciones de hepatitis C se dieron en las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de 1990, por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Entonces, es importante mencionar eso porque si un paciente tuvo una transfusión antes de ese año, es ideal buscar si tiene o no hepatitis C, o por lo menos descartar que tenga hepatitis C. En cuanto a hepatitis D, también es parenteral. Y la parte fulminante puede ser ocasional. Pero en vez de mencionar si es aguda o crónica, lo importante de hepatitis D es que hepatitis D, el virus necesita infección por hepatitis B para poder, para poder causar sobreinfección. Entonces, únicamente ocurre en pacientes con previa hepatitis B. Entonces,
Hay pacientes que tienen previamente hepatitis B, ellos están estables por un gran periodo de tiempo y en algún punto empeoran súbitamente, y una de las posibilidades es que hayan tenido infección con el virus delta de hepatitis D. SLEN también es ARN. Y bueno, de la cronicidad y la transfusión ya ven que son los pacientes que tienen previamente hepatitis B. En el caso de hepatitis E, sí puede ser en bastantes casos fulminante, hasta un 25% de los pacientes, pero solo da en pacientes embarazadas en el tercer mundo. Entonces, esto es importante porque hepatitis E solo la van a mencionar en las pacientes embarazadas y un buen porcentaje puede ser fulminante, así que eso es lo único importante de hepatitis E. Entonces, hablando de la serología, hepatitis A tiene IgM e IgG, perdón. Entonces, IgM me habla de infección aguda, IgG me habla de vacunación o infección resuelta. Entonces, esto también puede ser por la vacunación. Por otro lado, tenemos a hepatitis C. Hepatitis C tengo tres probabilidades. La primera probabilidad es que tenga IgM positivo, que me habla de una infección aguda. La segunda posibilidad es que tenga IgM negativo, pero IgG positivo. Entonces ahí tendría dos posibilidades. Una es que es IgG positivo con el PCR del ARN de hepatitis C negativo. Entonces esto me habla de resuelto, una infección resuelta. Y por otro lado es que tengo IgG positivo, pero el PCR ARN positivo también, y entonces que me habla de una infección crónica. Entonces, ahora la hepatitis B, que es la más complicada, tengo varios marcadores. El primer marcador de hepatitis B va a ser hepatitis B serum antigen o el antígeno. Esto me habla de infección. Si está positivo es que hay infección, si está negativo es que no hay infección. Tengo también el hepatitis B serum antibody, AB de antibody del anticuerpo, que si este sale positivo, me puede hablar de vacunación, que el paciente está vacunado, o me puede hablar de infección resuelta. Otro que tengo es el hepatitis B core antibody IgM, que me habla de algo que es el periodo de ventana, o infección en modo de resolución. Ahorita les explico ese. Otro que tengo es el hepatitis B core IgG, que me habla de resuelto. Y otro que tengo es el HBE antigen, que me habla de infectividad. Para explicarlo en una gráfica de forma más fácil, vamos a decir que aquí esta es la infección aguda y aquí es la infección resuelta. El negro, que era hepatitis B antigen, me habla de infección. Y ahí también se elevaría el HBE, el antígeno de E. Luego, cuando va resolviendo la infección aguda, caerían y ahí se elevaría el IgM, que es este de aquí que me habla de periodo de ventana. Y luego se elevarían los IgG, tanto del HBC IgG como el anticuerpo contra HBS. Entonces, la gráfica está mejor en internet, pero es básicamente para explicar que estos dos me hablan el negro me habla de infección aguda, esto es infectividad, este es el periodo de ventana y estos dos, el rojo y el azul, van a estar elevados cuando
la hepatitis está resuelta. Si por otro lado la infección se vuelve crónica, entonces el negro este se va a ir hacia acá. Por último, para hablar del tratamiento, el tratamiento de hepatitis B crónica incluye interferón, entecavir o tenofovir, y el tratamiento de hepatitis C, también crónica, sofosbuvir, ledipasvir. Ok. Entonces, como breve repaso, hepatitis A, fecal oral, usualmente, por ejemplo, comió en un restaurante que algo le cayó mal, fue a un crucero, etcétera, comió algo, acude, tiene relaciones enzimas hepáticas, tiene IgM positivo por hepatitis A, entonces tratamiento es sintomático, la infección es aguda, espero que resuelva. Hepatitis B lo pensaría más en pacientes que tienen múltiples parejas sexuales. Lo ideal es que sea así, que sea aguda, pero puede progresar a crónica en un 5 a 10% de los casos. Hepatitis B puede tener una sobreinfección con el virus delta, hepatitis D, y empeoraría esta hepatitis. Hepatitis C lo consideramos más de vía parenteral, es decir, las personas que, por ejemplo, consumen drogas intravenosas, usualmente no se va a ver tanto los casos agudos de hepatitis C, donde tienen elevación de enzimas hepáticas y ictericia, como las hepatitis A y B, no. Hepatitis C lo más probable es que ya me dé cuenta crónicamente, es decir, haciéndole un test de sangre al paciente por X o Y motivo, y busco hepatitis C y la encuentro, pero lo más probable es que la encuentre de manera crónica. Hepatitis E es la que es fulminante en las embarazadas. De todas estas hepatitis, la B y la C pueden progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular porque son las que se vuelven crónicas. Las que no se vuelven crónicas no progresan a cirrosis ni a carcinoma hepatocelular. Así que ya saben, eso sería más o menos el resumen con las hepatitis.